escuchado de algunas personas que piensan demandar la elección del alcalde, que porque él en el pasado fue capturado. ¿Usted cree que los colombianos comienzan a perdonarle una marca de...? No tiene que perdonarme nada. Simón Bolívar fue guerrillero, Santander fue guerrillero, Antonio Nariño fue guerrillero, Rafael Uribe fue guerrillero. Acá fue donde nos capturaron, el ejército nos capturó y después nos llevaron a la brigada, nos torturaron y nos condenaron. Él lleva 12 años preso en una Toyota. ¿Qué es eso, señor ministro del Interior? Expliquen, ¿eso se llama decencia? ¿Eso se llama inteligencia? ¿Qué es cinismo? ¿Cómo lo recuerdan ustedes? Como lo más lindo que nosotros hemos tenido en este barrio. Contravía. El nuevo alcalde de los bogotanos, Gustavo Petro. Esta es una victoria antes que nada del deseo de cambio de la ciudad de Bogotá. Progresistas es una construcción colectiva. De 4 meses apenas, este movimiento político ha mostrado su vitalidad. Es el primer movimiento político del siglo XXI en Colombia, ojo lo que estoy diciendo. Una red de nuevas ciudadanías en la ciudad de Bogotá. Acá fue donde vivió Gustavo Petro, acá en esta casa vivió él. Durante su infancia, durante su juventud, porque al papá lo trasladaron para acá, para Zipaquirá. Entonces le tocó traer a la familia. ¿Y el papá qué hacía? Él era profesor de la normal, y lo trasladaron de allá para acá. Nosotros somos realmente una familia de origen caribeño, corto, del Alto Sinú. El Alto Sinú, no del Bajo Sinú, por allá, por las tierras de CDT, pero la acogida que tuvimos en Zipaquirá, ya cuando nos fuimos volviendo adolescentes, cuando estudiamos en el Colegio Nacional La Salle, pues ha hecho que yo sienta de Zipaquirá mi pueblo. Nosotros teníamos un profesor que se llamaba Raimundo Trincado. Era un chileno que había migrado de la dictadura de Pinochet. Él estuvo colaborando con Salvador Allende y le tocó volarse en un avión y nos dio sociología en primer semestre. Entonces en ese semestre, pues los que digamos de residentes de colegios aquí en Bogotá, pues no sabíamos nada de Marx ni de Lenin, y se polarizaban las discusiones entre Raimundo Trincado, Gustavo Petro y otros compañeros que eran como grandes ideológicamente. Entonces nosotros, que no teníamos ni idea, nos tocó empezar a leer y a conocer, y empezamos a desarrollar ya el conocimiento dialéctico que nosotros desconocíamos. Y adicionalmente empezamos a conocer también a Gustavo cuando en primer semestre, en el examen de matemáticas, llegó el profesor Donado, que nos da matemáticas, y preguntó en el salón, un auditorio grande del externado, ¿quién es Gustavo Petro? Entonces Gustavo dijo, yo. Todos nos asustamos, ¿qué le ha pasado? Digo, no, salga. ¿Y qué pasó? No, está exonerado. Había sacado 5 en todos los parciales. Y así, consecutivamente, todos los semestres fue exonerado de matemáticas. ¿Listo? Y luego empezó a ganarse la beca. Cada semestre se gana la beca. En el externado, en esa época, no sé si todavía lo harán, la universidad otorgaba una beca, 2 becas, a los 2 mejores alumnos del semestre. Pues tenía que ser con unos promedios muy altos. Y Gustavo siempre se la ganó con otro compañero también, Jorge Iván Bula, y Mónica Velázquez también se ganaron la beca.
y se la ganaba era con 4-7, con 4-8, o sea, una cosa que nos ganaba muy lejos. Gustavo tenía mucho mérito porque él vivía en Zipaquirá, ¿sí? Y nosotros teníamos clase a las 7 de la mañana. Y mire dónde es el externado, pues es en toda la montaña. Entonces le tocaba venirse desde las 4 de la mañana, coger bus, atravesar desde Zipaquirá a Bogotá, atravesar a Bogotá. Bueno, no había tan cuestión en esa época, pero de todas maneras lo bajaba la flota ahí en el Voto Nacional. Y le tocaba subir hasta el externado, que es casi una montaña. Entonces, eso lo hacía diariamente. ¿Y cuál era la situación en esa época cuando se creó el barrio? ¿Por qué había tanta... Pues que habíamos mucha gente, muchas madres sin techo, sin nada, sufriendo con los hijos. Yo, por ejemplo, era una que tenía 5 hijos, no tenía dónde vivir, porque mi marido había muerto. Nadie en ese tiempo, ¿quién lo apoyaba a uno? Nadie le brindaba a uno ni siquiera nada. Y él nos ayudó para conseguir este techo. Creen que esto es una invasión y esto no es una invasión. Esto lo compramos con ayuda de ellos, pero por sí, pero lo tenemos por él. Tenemos hoy en día... Lo pagamos en plata y lo pagamos en horas trabajadas que nos tocó. Y que el ejército nos masacrara, porque eso fue lo que hicieron aquí. El ejército nos volvió francamente aquí, porque de presos y de todo nos tuvieron, porque sin deber nosotros nada. El barrio se fundó aquí por cuenta de la Carta del Pueblo. Fue una invasión, mejor dicho. La invasión la hicimos en el Cedro y Gustavo Petro él patrocinó esa vaina. Pero entonces nosotros no sabíamos que era el M-19, sino que era Carta del Pueblo. Carta del Pueblo, sí señor. Y ahí nos entrevistaron, entonces pasamos y ya cuando se fundó fue a este lado, aquí en el Bolívar. Él nos preguntaba, ¿ustedes qué necesitan? Hay que buscarlas. Las cosas se consiguen siempre y cuando uno las luche. Sí. Y sí, llegó el momento en que nosotros creímos, oímos a la voz de él y llegamos a tener reuniones. ¿Para qué? Para buscar el bienestar de vivir. Porque en verdad, por él es que vivimos en este barrio. Y yo soy un hombre que lo estimo, porque yo lo vi, lo que sufrió por amor a nosotros. Tocó trabajar 200 horas para que nos nombraran el lote. Y el lote salió por 5.000 pesos para pagarlo en 5 años. 5.000 pesos. Sí, eso fue bueno. Mi casita es aquí. ¿Cómo lo recuerdan ustedes? Como lo más lindo que nosotros hemos tenido en este barrio. ¿Cómo qué? Como lo más lindo que nosotros hemos tenido en este barrio. ¿Por qué, doña? Porque por él estamos aquí, él nos ayudó y por ellos también, porque y fueron muchos los que colaboraron, nos ayudaron. Y estamos felices de que haya ganado la alcaldía de Bogotá. Y a Dios gracias por él. Estamos acá que no pagamos arriendo. Acá en esta casa, claro que no existía esta casa, existía era un lote. Estábamos con Gustavo y otro compañero. Acá fue donde nos capturaron. El ejército nos capturó y después nos llevaron a la brigada, nos torturaron y nos condenaron. He escuchado de algunas personas que piensan demandar la elección del alcalde, que porque él en el pasado fue capturado con porte ilegal de armas y en virtud de ello fue sentenciado por un comandante militar en un momento en que se le había delegado a los comandantes de los batallones que ejercieran ese control y a su vez que fueran jueces en esa materia. Y me opongo porque para ese efecto se hizo un proceso de paz. Si bien uno no debe olvidar lo que pasó, la capacidad de perdón tiene que ser amplia, suficiente y sólida, porque de lo contrario no habría un proceso de paz válido y sería, entre otras cosas, terrible para quienes hablan de la paz aceptar hoy en día que no tienen la capacidad del perdón y el olvido. ¿Usted cree que los colombianos comienzan a perdonarle una marca de...? No tienen que perdonarme nada.
exguerrillero que usted tenía, pues. Eso no es perdonable ni imperdonable, no es un problema de perdón. Simón Bolívar fue guerrillero, Santander fue guerrillero, Antonio Nariño fue guerrillero, Rafael Uribe fue guerrillero, Carlos Lleras Restrepo fue guerrillero. Mira, Colombia es un acto de rebeldía, la república es un acto de rebeldía, la historia de los seres humanos tiene actos de rebeldía, no se necesitan perdonar, han sido necesarios. Y que este gesto nuestro, valeroso y altivo, sirva de enseñanza a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los niños, a todos los jóvenes de Colombia. Con Pizarro, todos, entre todos, cambiaremos la historia de Colombia. Con este gesto simple y limpio se inició el camino de la palabra que sí. La historia de Colombia es una antes del M-19 y una después del M-19. Son ellos los que le dieron ejemplo a Colombia en el sentido de que un proceso de paz es posible y es viable y debería ser un ejemplo para aquellos grupos que todavía están por las vías de las armas para que tomen un camino democrático y que sin perder sus ideologías y su norte luchen más bien con la palabra, con el diálogo y con el convencimiento. Si miramos el contexto latinoamericano y nacional, tenemos una cantidad de ejemplos de personas que han participado en movimientos armados y que no solo han sido elegidos alcaldes, gobernadores, sino presidentes de distintas repúblicas, comenzando con Brasil, que no solo eligió a la primera mujer presidenta, sino a una guerrillera que fue mucho más activa en la insurgencia armada de lo que fue el pasado de Petro. Porque el mundo ha cambiado y progresado gracias a esos actos de rebeldía. Yo me rebelé contra el estado de sitio, contra la Constitución del 86, y fruto de eso, no mío solamente, es la Constitución del 91. Yo estoy absolutamente convencido que la Constitución del 91 es el camino en el siglo XXI para Colombia, para solucionar sus problemas fundamentales. Así que eso no es un tema de perdón o no perdón. En aquel entonces, cuando se hizo el proceso de paz con el M-19, se aplicó la ley de amnistía e indulto, que en términos de comprensión general significa perdón u olvido, sobre las penas, sobre los procesos. ¿Para qué? Para lograr que ellos entraran dentro de la democracia y para lograr, entre otras cosas, como lo vemos hoy, que personas que antes estaban alzados en armas, hoy tienen la posibilidad de que el pueblo los elija en cargos de suma importancia para la democracia colombiana. Claro, si yo hubiese cometido un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra, un acto que se llama de barbarie, si eso fuese atribuible a mí, ni siquiera estaría hablando aquí con usted, porque eso impediría cualquier posibilidad de acción política. La Constitución del 91 rompió, para quienes éramos tradicionales en la normatividad, aquella Constitución del 86 que con reformas que había habido en el 30 y algo y en el 68 y en algunas otras oportunidades, pues había hecho unos ajustes a la Constitución, pero en ese momento nos sentíamos orgullosos de tener una Constitución de más de 100 años, y lo decíamos en la parte interna y externa, pero la Constitución del 91 abrió las puertas a la participación de la ciudadanía, es decir, evolucionó en el tiempo. Luego uno no siempre debe estar orgulloso por la tradición, sino lo importante es orgulloso por tener unas normas que expresen la realidad de su pueblo, que expresen el ordenamiento jurídico de la necesidad de la democracia, que expresen las soluciones jurídicas a los conflictos que tenemos. La Constitución del 91, recordemos, participaron distintas fuentes, entre otras cosas, los que antes eran miembros del M-19 como una fuerza política. Recordemos ese triunvirato que hizo Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa y Antonio Navarro. De la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo,
proclamamos la nueva Constitución de Colombia. El M-19 se sometió a un proceso de paz. Yo era el comandante en la zona. Me consta en detalle todo lo que se hizo ahí. Ellos aceptaron las reglas del juego del Estado colombiano, aceptaron las reglas de juego que les impuso la sociedad, han cumplido, han sido ministros, han estado en el cuerpo diplomático, gobernadores, alcaldes, han trabajado en el Palacio de Nariño en el gobierno pasado. Luego es un movimiento perfectamente resocializado y que tiene su historia y que hoy la está mostrando el museo, pero ya el M-19 no es un movimiento enemigo de Colombia. Yo creo que hay una clara distinción en la mentalidad de los colombianos entre lo que es FARC sobre todo y lo que fue el M-19. De hecho, creo que con el deterioro del conflicto armado y la estigmatización merecida que ha sufrido las FARC, hay una tendencia de ver el pasado del M-19 en términos mucho más positivos. Entonces, el hecho de tener un pasado en el M-19 no lo veo en el caso de Petro como pesando tan negativamente, pero tampoco lo veo como algo positivo que pueda señalar un giro hacia la reconciliación en Colombia. Más bien lo que tenemos es un grupo armado que son las FARC, que durante los últimos 10 años han sufrido un proceso no solo de deterioro por sus propias acciones, sino un proceso creciente de estigmatización deliberada por parte del Estado, merecida, reitero, que ha tendido a enfocar las actitudes negativas frente a ese grupo y no tanto frente a otros grupos del pasado que de algún modo se sienten como diferentes. ¿Cómo es que el fiscal general del señor Camilo Osorio, sabiendo que está sindicado el senador de paramilitarismo, ni más ni menos, de asesinatos, de concierto para delinquir, de mafia, nombra a la sobrina como secretaria general de la Fiscalía? Explíqueme, ¿en qué país vivo? Yo fui capaz de denunciar al señor gobernador del departamento de Sucre y me la termina de cobrar la Procuraduría Regional de Sucre. Con esto se están buscando dos cosas y se van a conseguir. Ya hubo la suspensión, ahora viene la destitución y después de la destitución viene mi muerte. Con el mayor gusto y es nuestro deber, la denuncia que usted ha formulado, le voy a pedir a la doctora Ani Vázquez, que hace la coordinación ejecutiva de estos consejos comunitarios, la traslade a la Procuraduría y a la Fiscalía. A Tito lo mataron. Pero este es un señor que lo denunció ante el presidente de la República, hizo los nombres, puso los nombres concuerdan con otros testimonios, fue asesinado, era el único alcalde de Vía Alterna, mi movimiento político en toda la costa atlántica. El único, y lo mataron. ¿Y el presidente qué hizo? Nombró a los que él nombró de diplomáticos fuera del país, en vez de hacer lo que debería hacer. ¿Qué es eso, señor ministro de Interior? Explíqueme, ¿eso se llama decencia? ¿Eso se llama inteligencia? ¿Qué es? ¿Es cinismo? ¿Qué es? Usted, doctor Vélez, es senador de la República gracias a que gente que degollaba niños y descuartizaba seres humanos decidió elegir al señor Mauricio Pimiento. Es senador exclusivamente por ese hecho, por el terror que generaba el descuartizamiento de seres humanos en una base electoral que se vio compelida a votar por el señor Mauricio Pimiento. No, señores, seamos serios. Ni el gobierno fue el que inició las investigaciones sobre el paramilitarismo, lo hicimos nosotros, lo hice yo. Mi mamá hoy está exiliada
Mi hermana está exiliada por las amenazas que me llevó a mi vida personal. El hecho de afrontar en estos espacios la necesidad de tener que denunciar con nombre propio que fulanito y sutanito eran amigos de los masacradores y descuartizadores de seres humanos, mientras el presidente de la República se dedicaba a insultarme y después a nombrar a esos asesinos embajadores y cónsules, representantes de la sociedad colombiana ante el exterior. Yo creo que los momentos más tristes de Gustavo pues en estos cuando se le va a la mamá, pues imagínense uno que se le va a la mamá para otro país porque la están amenazando y que la amenacen a toda la familia que no tiene nada que ver, ¿sí? Porque pues, un político es sus ideas y se debe a su gente, ¿sí? Y a su ideología, etcétera. Pero que le persigan la familia es como una cosa malvada, por decirlo menos, ¿sí? Eso lo pone muy triste a Gustavo, y adicionalmente que él lleva 12 años preso en una Toyota. Él vive todo el tiempo en una Toyota, él vive en una Toyota blindada, no tiene vida pública, además de las presentaciones que hacen, digamos, de rigor, pero él no tiene una vida pública normal como la tenemos cualquiera de nosotros. Mensaje al país: la política del amor triunfa. Contravía. Contravía. Que el pluralismo, la diversidad es la base misma de la democracia y que eso nos lleva, nos obliga, esa es nuestra responsabilidad, a pesar de esa diversidad o gracias a ella, a ponernos de acuerdo. Cuando dijimos la política del amor significa la política del entendimiento entre la diversidad, entre seres humanos que son diferentes, hay que ponerla en práctica en primer lugar, logrando establecer un diálogo fructífero del que ganará será Bogotá, un diálogo entre el gobierno distrital que se elige hoy y el gobierno nacional. Y honestamente no sé si tenga grandes implicaciones. Bogotá de hecho tiene una tendencia ya establecida de elegir candidatos de centro izquierda y creo que esto es una extraña continuación de esa tradición. Digo extraña en el sentido de que el alcalde actual que está en la cárcel pues representa esa tendencia y uno hubiera esperado que el electorado castigara a esa tendencia y resultó todo lo contrario, lo cual me ratifica pues la diferencia que caracteriza a Bogotá ideológicamente en comparación con el resto del país. Antes promovía ideas, pero no las realizaba. Hoy tiene que convertir las propuestas en realidad. Y eso a mí me parece que es fundamental. Fundamental para quien antes hacía oposición, fundamental para la democracia porque permite que alguien que antes estaba fuera del Estado de Derecho, a través del Estado de Derecho, haya logrado llegar a una posición importante en el sentido de que él, si bien salió alcalde, no sacó mayoría absoluta, salió con el 30%, lo que hace que haya un 70% vigilante de sus acciones. Creo que lo que jugó a su favor, mucho más que el de representar una tendencia centrista izquierda, fue la denuncia de la corrupción en torno a Bogotá, junto con su comportamiento estrellar pues, en el Senado en torno a temas relacionados con la parapolítica. Lo que yo he escuchado reiteradamente de la gente en la calle es que Petro es un tipo honesto, es un tipo trabajador y yo creo que son dos rasgos que se le reconocen a él independientemente de su pasado en el M-19 y sus tendencias ideológicas. Es fácil muchas veces criticar, es mucho más difícil construir. Ahora le toca construir y será
la opinión pública la que va el balance. Ojalá tenga éxito en su gestión, por el bien de la ciudad, por el bien de los bogotanos, por el bien de los colombianos. Ojalá el resultado de que la oposición tiene unos sueños se pueda volver práctica o se pueda volver realidad, y que por supuesto nosotros dentro de los partidos tradicionales también sepamos que hay competencia y que por lo tanto hay que mejorar las costumbres políticas y hay que comprometerse más con la realidad. No podemos ser inferiores a la responsabilidad de la hora presente. No podemos dejarle a nuestros hijos un país con unos sueños de un país en conflicto y un país en subdesarrollo, porque seremos nosotros los de hoy los que seremos juzgados en el futuro. Y eso le corresponde a liberales, a conservadores o a agentes de la izquierda. Lo importante hoy más que nunca es entender que la educación es para todos, la salud debe ser abierta a todos y que la construcción de una nueva nación, derrotando las acciones que están erosionando la democracia, es función de todos los partidos y que en la acción misma de los objetivos es donde existe la competencia. Contravía.